Clave número 12. El subconsciente. Sigmund Freud. Imaginemos por un instante que penetramos en una linterna eléctrica en una sala totalmente oscura, nuestro propio mundo interno, llena de objetos diferentes, todos los pensamientos, sentimientos, emociones y deseos, diseminados en distintos lugares. Nos detenemos en la entrada y dirigimos el haz de luz, el flujo de la conciencia, hacia el fondo de la sala. Podríamos así percatarnos de inmediato que ciertos objetos se ven claramente, lo consciente, otros quedan en la penumbra, solo se perfile su forma y difícilmente podríamos asegurar lo que son, lo subconsciente. Y por último, otros quedan en la más completa oscuridad, y de ellos no sabemos absolutamente nada, lo inconsciente. La conciencia viene a ser como la superficie del mar, que no revela al observador ocasional los misterios que se ocultan en sus profundidades. De esta forma, gran parte de los factores que determinan nuestro comportamiento pasan inadvertidos. La mayoría de nuestros procesos mentales son subconscientes o inconscientes, es decir, que no nos damos cuenta de ellos. No existe una diferencia radical entre lo subconsciente y lo inconsciente, sino que hay solo diferencias de mayor o menor claridad mental y de mayor o menor afinidad con nuestra estructura psíquica. Durante la exposición de esta clave, no haremos diferencia alguna entre subconsciente o inconsciente, ya que están separados solo por grados de nivel vigílico, y si referimos a este último, lo nombraremos como la parte más profunda del subconsciente. De esta manera, todo lo que digamos del subconsciente vale exactamente igual para el inconsciente. A fines del siglo pasado, la medicina oficial consideraba las enfermedades mentales como el resultado de alguna lesión, infección o desperfecto en el sistema nervioso, y consecuentemente, con este criterio, las sometían a procedimientos curativos análogos a los empleados con las demás enfermedades orgánicas. Drogas, golpes eléctricos, ejercicios físicos, reposo, dietas, etc., era lo que se recetaba entonces a los que padecían de alguna alteración mental. Fue entonces cuando en Viena, un joven neurólogo y psiquiatra llamado Sigmund Freud realizó diversas experiencias en enfermos mentales y dio a conocer al mundo el psicoanálisis, una nueva teoría y técnica psicológica que revolucionó a la medicina como a la psicología. Logró curaciones espectaculares en el campo de la histeria y otras neurosis, y a pesar de que se le ha combatido duramente desde ese entonces por eminentes neurólogos, su método de psicoanálisis ha contribuido poderosamente al progreso de los estudios de psicofisiología mental. Para Freud, la conciencia constituye solo un sector pequeño y superficial de los procesos mentales. Estos, en su mayor parte, no son conscientes, no logramos percatarnos de ellos. De los innumerables estímulos que llegan a nuestros sentidos, de los diferentes recuerdos e imágenes que existen en nuestra mente, de los muchos afectos y sentimientos que viven en lo profundo del mundo interno, solamente unos poquísimos logran aflorar a nuestra conciencia psíquica en forma cognoscible. Todo lo demás queda limitado al campo de la inconsciencia. Esta limitación del campo de la conciencia en cuanto a su contenido es variable de individuo a individuo y en una misma persona varía de momento a momento. Se puede dar el caso de una concentración del flujo de la conciencia en una sola cosa, como sucede cuando nos polarizamos en el yo volitivo para producir una transmutación mental, y el caso de la dispersión del flujo o distracción, que se convierte en inconsciencia total. Entre ambos extremos existe una infinita graduación de diferentes estados de conciencia. La mayor parte de la vida psíquica es subconsciente,
porque el hábito y la costumbre nos permiten realizar multitud de actividades en esta forma, economizando energía. Además, no logramos percatarnos más que de una mínima parte de los estímulos externos que llegan a través de los 5 sentidos, porque la conciencia siempre está seleccionando de entre ellos los que le interesan y al mismo tiempo prescindiendo de los demás. Muchas de aquellas cosas que estamos acostumbrados a ver, oír, oler, tocar o gustar, desaparecen con el hábito del campo de la conciencia. Gran parte de nuestros movimientos, como caminar, respirar, gestionar, etc., son habitualmente subconscientes porque no prestamos atención a ellos al ejecutarlos, aunque podríamos prestarles atención si nos lo propusiéramos. En el campo de la vida afectiva, hallamos que el verdadero origen de los sentimientos y emociones escapa a la conciencia. Toda esa incubación de alegrías y tristezas, de simpatías y antipatías, de contradicciones y de dudas, y de conflictos internos de toda índole, se realiza también subconscientemente y con mucha frecuencia ignoramos la causa de nuestros estados de ánimo. Por ejemplo, algunas veces nos sentimos tristes y no sabemos por qué, o nos levantamos en la mañana angustiados y sin que medie ninguna situación negativa. También entra en el campo de la subconsciencia el origen de las tendencias, inclinaciones, instintos y deseos que experimentamos en un momento dado. Heredadas o adquiridas, estas fuerzas psíquicas se organizan y se mueven en nuestro interior, sin obedecer a causas aparentes, hasta que se traducen en una idea, un sentimiento o un comportamiento específico. En las acciones voluntarias cooperan también factores subconscientes que ayudan o influyen en la volición. Los verdaderos móviles de algunas decisiones de la voluntad suelen no ser los que emergen a la conciencia, sino otros más ocultos, que un análisis posterior a veces llega a descubrir. Todas estas actividades psíquicas viven generalmente en la parte superficial del subconsciente, ocultos a la mirada de la conciencia, pero activos e influyentes en las funciones conscientes y susceptibles de pasar al campo de la conciencia. En la parte más profunda del subconsciente, en sus raíces mismas, se encuentra el fondo instintivo, inferior y primitivo, que cada ser humano recibe al nacer como una herencia psicológica y fisiológica. Está formado por la influencia de la nación de origen, de la raza, del entorno social y religioso, de las costumbres y tendencias, de la cultura y de las infinitas experiencias humanas precedentes desde que el hombre apareció por primera vez aquí en la Tierra. De esta parte profunda del subconsciente no tenemos ningún conocimiento, ya que no integran procesos conscientes como los más superficiales, y parecen más bien disociados de la corriente central de la vida psíquica. Cabe entonces preguntarse, si no están al alcance de la observación de nuestra conciencia, ¿cómo se sabe de su existencia? Porque observamos en algunas personas actitudes, ideas, sentimientos y reacciones emocionales que se apartan de su manera corriente y habitual de ser, lapsus, olvidos, tics, manías, equivocaciones, temores y angustias, cuyo origen razonable no se ve, a tal punto que el individuo es arrastrado compulsivamente a actuar de esta forma, como si otro yo, con sus ideas e impulsos propios, actuara al margen de la conciencia. Es fácil darse cuenta en nuestro entorno de estos hechos, que son mucho más comunes de lo que se cree. Podemos observar en personas de nuestro círculo de relaciones, ideas, sentimientos y actitudes momentáneas que no se concilian o no se explican según su comportamiento ordinario, razonable y consciente. Por ejemplo, una persona tiene terror a las arañas. Esta otra se niega a subir a un ascensor. Fulano, cuando se pronuncia ante él cierta palabra, tiene que escupir. Mengano tartamudea sin tener ningún defecto físico que le impida hablar como todos los demás. Sutano siente una angustia terrible,
cada vez que escucha la sirena de una ambulancia, etcétera, etcétera. ¿Cómo se explican estas actividades subconscientes que parecen contradecir la unidad y continuidad de la vida psíquica? No corresponde exponer aquí las teorías de Freud, de Jung, de Adler, de Frankl y otros autores que son todavía discutidos, sino establecer ciertos hechos comprobados y que aclaran el problema. El subconsciente demuestra que ninguna de las experiencias vividas desaparecen completamente de nuestra psiquis, y en particular las de la infancia, que son las más profundas. Una pequeña parte de ese pasado se ha incorporado en nuestro yo psicológico, vive y actúa en nosotros, formando parte de la personalidad, pero una gran parte ha caído en el olvido, mejor dicho, en la parte más profunda del subconsciente, porque fue rechazada por la censura. Esto se debe generalmente a la presión o influencia del medio ambiente, o a causa de que tales o cuales tendencias eran contrarias a otras tendencias que preferíamos en la orientación que habíamos dado a nuestra vida. Estas tendencias que fueron rechazadas, reprimidas, según el lenguaje de Freud, tratan de sobrevivir, de reaparecer más tarde, pero como serían nuevamente rechazadas si se presentan claramente a la conciencia, se disfrazan en los comportamientos que hemos citado antes, lapsus, tics, etc., o se convierten en complejos psíquicos. Complejo se llama a una idea o conjunto de opiniones subconscientes que se convierten en preocupación con fuerte carga afectiva y que produce efectos inexplicables por la conciencia del sujeto. Si todas nuestras experiencias pasadas desaparecieran definitivamente del yo, no existiría esta parte profunda e inaccesible del subconsciente. Sabemos que existe porque ese pasado, si fue reprimido, reaparece, ya en forma directa, en los casos de enfermedades psicosomáticas, ya en forma indirecta actuando en pequeños detalles del comportamiento, a través de un gesto inexplicable, de una reacción inesperada o de una broma vulgar, se asoma disfrazada la parte profunda del subconsciente, que no es otra cosa que la perduración de nuestro pasado. Cuando ese pasado no se incorpora normalmente a la personalidad y no puede sobrevivir en la conciencia, sigue ejerciendo su influencia desde lo más profundo del subconsciente y hasta realiza apariciones esporádicas bajo diferentes disfraces. Los actos fallidos, los lapsus, los tics, ciertos terrores y ciertas manías dejan entrever algo de esto. Nombraremos, a modo de ejemplo, un caso acaecido precisamente en la ciudad de Viena a fines del siglo pasado, cuando un médico neurólogo de apellido Breuer estaba tratando a una paciente histérica que padecía de parálisis y conversando con su enferma, advirtió que ésta, un instante dado, recordó un antiguo y olvidado episodio de su vida. Era aún muy pequeña. La niñera le había preparado una taza de leche. El gato de la casa, por quien la niña sentía miedo y repulsión, se acercó sigilosamente y comenzó a lamer la leche. Luego la niñera, ignorante del suceso, obligó a la pequeña a beber la leche. Después que la enferma hubo recordado ese episodio, ocurrió algo sorprendente. La enferma sintió que desaparecía la parálisis que la afectaba desde hacía varios meses y que estaba totalmente curada. Sigmund Freud, que trabajaba en colaboración con Breuer, advirtió de inmediato la profunda importancia del suceso y después de realizar innumerables experiencias con otros enfermos, dio a conocer al mundo su famoso método psicoanalítico. Este consiste puntualmente en guiar al paciente a que penetre con su conciencia a las partes más profundas del subconsciente, para lo cual Freud se valió del fenómeno natural de las asociaciones mentales. En efecto, muchas vivencias pasadas no han quedado grabadas al azar en la mente de cada cual, sino unidas unas con otras,
formando grandes estructuras. De este modo, basta evocar un elemento de estas estructuras mentales para que el resto comience a aflorar a la conciencia, aun cosas que creíamos totalmente olvidadas. En la vida diaria, cuando queremos recordar algo, comenzamos por pensar en cosas con las cuales tiene alguna relación. Así atraemos a la conciencia, por asociación mental, el suceso olvidado. Freud sugería entonces a sus pacientes alguna idea y hacía que ellos le fuesen comunicando a continuación todo lo que se les ocurría a propósito de la idea sugerida. Como la censura impide que las vivencias subconscientes regresen con facilidad a la conciencia, la tardanza o el apresuramiento en una asociación le indicaba a Freud que se había tomado contacto con alguna de dichas vivencias subconscientes. La censura es, en cierto modo, la conciencia moral del individuo y se forma principalmente en la infancia, cuando el niño asimila las normas culturales de conducta impuestas por la sociedad. Su actuación pone en movimiento diversas prohibiciones, lo que desata la represión, que es uno de los mecanismos de defensa de la personalidad que profundizaremos en la clave número 13. Los poderes del subconsciente son mucho mayores de lo que podríamos apreciar a simple vista, hasta tal punto que llegan a disponer de nuestra vida sin que podamos evitarlo. El hombre propone y el subconsciente dispone. Podemos considerar a nuestro subconsciente como una especie de desdoblamiento natural de la personalidad en otro yo, otra persona que en cualquier instante tiene acceso a nuestro cerebro y actúa al margen de la conciencia, con ideas e impulsos propios. El producto de nuestra actividad intelectual procede así de la mezcla de elementos conscientes y subconscientes, ya que ambos actúan conjuntamente en el cerebro al no existir una separación abrupta entre ellos. Al tomar una decisión importante, al resolver un problema en momentos de tensión o en aquellos instantes cruciales en la vida, aflora este personaje llamado subconsciente y se apodera de la dirección del cerebro, impulsando al individuo a cometer actos irracionales producto de reacciones infantiles. Cada vez que tomamos una determinación, no existe forma de saber hasta qué punto ha sido influido nuestro proceso intelectual por impulsos o vivencias subconscientes. Esta perturbación del subconsciente en el cerebro y en toda nuestra vida no debe ser considerada como un fenómeno natural, sino como un trastorno funcional que es posible superar totalmente a través de técnicas precisas que abordaremos gradualmente a partir de esta clave. Herméticamente, debemos considerar al subconsciente como una fiera desconocida que vive en lo profundo del mundo interno de cada ser humano. Nadie puede saber hasta qué límites de salvajismo puede llegar en un momento dado, pese a su cultura y educación. El Dr. Jekyll y Mr. Hyde, novela de Robert Louis Stevenson, es una excelente representación simbólica de esta terrible condición en la cual vive la humanidad, sin percatarse en realidad de la importancia trascendental que reviste. Cada ser humano lleva un Mr. Hyde en lo profundo de sí mismo, que corresponde a la herencia atávica animal, instintiva, inferior y primitiva del hombre, y por muy brillante que sea su inteligencia, puede ser dominado en cualquier instante por estas tendencias bestiales inferiores. A fin de superar esta perturbación del subconsciente en nuestras vidas, mostraremos cómo actúa y cuáles son sus fuerzas y poderes. El subconsciente es otro ser, otra persona que vive en nosotros y de la cual destacaremos las siguientes características. 1. Desconocido. 2. Enigmático. 3. Irracional. 4. Niño. Y 5. Poderoso. 1. Desconocido.
Esa famosa sentencia filosófica escrita en el frontis de un templo de iniciación de la antigua Grecia dice muchas cosas en solo 4 palabras. Conócete a ti mismo, es decir, conoce aquella parte que es desconocida para ti y donde existe un mundo de pensamientos, sentimientos, emociones, deseos, defectos y pasiones ocultos a la mirada de la conciencia. Eso es conocerse a sí mismo, conocer aquel mundo interno que vive en la subconsciencia regido por impulsos animales, es decir, llegar a conocer la programación que la propia máquina humana se ve compelida a obedecer toda la vida. El verdadero conocimiento de sí mismo ha constituido siempre la base de todos los sistemas, de las verdaderas escuelas de iniciación que han existido en el mundo, y no consiste, como muchos creen, en el conocimiento de nuestro espíritu o yo superior, sino en el conocimiento de la personalidad, del yo psicológico. 2. Enigmático. La aspiración suprema de todo iniciado es llegar a hacer consciente toda su vida mental, de manera que nada que hubiese en ello, por repulsivo o nefasto que pareciera, fuera desconocido. Sin embargo, la parte más profunda del subconsciente no aflora claramente a la conciencia, sino que se nos revela en forma simbólica, a través de manifestaciones enigmáticas que es necesario aprender a descifrar, siendo las más importantes para Freud los sueños y los lapsus. Desde la más remota antigüedad, el soñar fue considerado como el vaticinio de cosas desconocidas que podrían suceder, como por ejemplo, los sueños proféticos de José, que se mencionan en la Biblia. Los sueños premonitorios en nuestra época son muy comunes, y muchas personas han visto en sus sueños un acontecimiento que después sucedió en la vida real. Freud afirma que todo sueño no es sino la realización ilusoria de un deseo reprimido. Satisfacer imaginariamente en el sueño lo que no hemos podido realizar en la vida real. Por ejemplo, el niño que no pudo bañarse durante el día porque sus mayores se lo prohibieron, sueña durante la noche que está nadando en un lago delicioso, pero el adulto, con mayor número de represiones y con una programación ya definida, somete a cierta censura aún sus propios sueños, debido a lo cual los deseos reprimidos no aparecen al desnudo, sino que mimetizados bajo ciertos disfraces o enigmas que es necesario descifrar. Con respecto a la inteligencia y al sueño, Freud afirmaba algo realmente trascendental. La inteligencia funciona aparte del sueño, totalmente desligada de éste. Esto significa que cuando dormimos en la noche, nuestra inteligencia sigue funcionando por su cuenta, completamente disociada del sueño. Esto es fácil de comprobar por cualquiera que haya enfrentado un problema de cualquier índole y que abandonó sus esfuerzos al irse a dormir, como al otro día al despertar la solución se presenta de improviso. El autor de estas líneas lo pudo experimentar en innumerables oportunidades cuando estudiaba matemáticas, al levantarse en la mañana con la solución de un difícil problema que lo había desvelado la noche anterior. En los procesos psíquicos superiores, ideas, juicios y pensamientos, todas las relaciones que se establecen entre los contenidos de la conciencia son efecto de una labor intelectual de la que no tenemos conciencia. Cuando buscamos la solución de un problema difícil que nos preocupa especialmente, el trabajo mental continúa subconscientemente divorciado del sueño e incluso de la vida consciente que comienza al despertar en la mañana. La inteligencia sigue así trabajando a nivel subconsciente en todo instante, de donde se infiere, y la experiencia lo confirma, que en tales casos distraerse un poco u ocuparse en otro tipo de actividad es más útil que seguir esforzándose en la búsqueda de la solución. Lo verdaderamente trascendental de la afirmación de Freud reside en el hecho de que como la inteligencia del ser humano
está disociada del sueño, como son dos cosas apartes, no importa que una persona posea una inteligencia fantástica con el más alto CI, coeficiente intelectual, que exista, ya que su inteligencia no es capaz de neutralizar ni anular su sueño. Vimos en claves anteriores que cuando la persona abre los ojos en la mañana y se cree ya despierta, en realidad está enfrentando solamente los primeros grados de la vigilia, ya que este despertar no corresponde a un estado óptimo. Al finalizar el sueño biológico, queda una gran cantidad de sueño residual en el cerebro, y la persona enfrenta el día en un estado de duermevela, prácticamente dormida, mientras su inteligencia sigue funcionando en un plano abstracto, a un nivel más bien científico. Sin embargo, en las situaciones vitales, resultará total y completamente anulada, aun cuando los planteamientos de aquella inteligencia puedan parecer razonables y lógicos. Si el sujeto está dormido, su inteligencia y sus funciones intelectuales están perturbadas, y esta perturbación no es posible observarla a menos que despierte. Los lapsus o actos fallidos son aquellas torpezas inexplicables que cometemos en ciertos momentos de desatención, como por ejemplo, dirigirnos hacia otro lugar y no al que debíamos, decir una palabra en lugar de otra, etc. Para Freud, también los actos fallidos son la expresión de un deseo subconsciente no satisfecho. Cuando el marido le dice a su esposa, "Alcánzame las pantuflas, por favor, Jimena", y la esposa se llama Mónica, es muy probable que Jimena sea un deseo reprimido en lo profundo del subconsciente de este individuo. 3. Complicado. Existe una antigua leyenda, que podemos considerar como forma alegórica de este proceso de configuración de nuestra personalidad o yo psicológico a nivel subconsciente. Un joven príncipe ha sido transformado en una horrible bestia, por obra de un maligno encantador. Para liberarse del sortilegio, deberá destruir una manada de fieras que moran en el sótano de su castillo. El día en que logre matar a la última de las fieras, recobrará definitivamente su forma primitiva y el encantamiento habrá cesado. Cuando el príncipe transformado en bestia baja al sótano, descubre que no es luchando con las fieras como puede vencerlas, sino que éstas se desintegran de inmediato, que son obligadas a salir del sótano y enfrentar la luz del sol. Así acontece también en nuestro complejo mundo interno regido por el subconsciente. Cuanta más luz penetre en las zonas oscuras y se extienda así el campo de la conciencia, más se debilita la fuerza de las tendencias subconscientes. Vimos recién que bastó a la muchacha recordar un episodio de su pasado para recuperar la estabilidad mental. 4. Irracional. El subconsciente no se forma a partir del pensamiento racional, sino que se construye sobre las emociones y se desarrolla por su represión. Posee su propia lógica, que dirige y gobierna la conducta del individuo por el principio del placer y del menor esfuerzo, prescindiendo totalmente del sentido del deber. Respeta así solamente el bienestar físico de la persona, no importándole las consecuencias que tenga este comportamiento para los demás. El subconsciente no es moral ni inmoral, no es bueno ni malo, sino que a través de su propia lógica tiende a satisfacer lo más rápidamente las necesidades orgánicas del sujeto, sin respetar convencionalismos familiares ni éticos. Sin embargo, sabe más que el yo consciente, puesto que al controlar la mayor parte del cerebro, se convierte en el archivo donde se guardan los sucesos acaecidos, las comparaciones y todas las observaciones realizadas a nivel subconsciente, por fugaces que hayan sido. Niño. El subconsciente representa, en cierto modo, una prolongación de nuestra niñez, a la cual miramos generalmente como algo perteneciente al pasado y que ha desaparecido definitivamente absorbida por el adulto.
Sin embargo, el niño que fuimos un día vive en lo profundo de nuestro mundo interno, adormecido por la educación, ya que en el subconsciente no existe cronología alguna. Pasado, presente y futuro coexisten al mismo tiempo, y la persona puede así vivir como actuates situaciones que han pasado hace muchos años. En cualquier momento conflictivo, el niño puede emerger desde la subconsciencia y apoderarse de la dirección del cerebro, impulsando al individuo a cometer actos irracionales producto de reacciones infantiles. Tal como un niño, el subconsciente es crédulo y maleable, y fácilmente afectado por sugestiones externas. Interfiere en todo instante con nuestra actividad intelectual, llevando al individuo a vivir una existencia imaginaria y fantástica, creada a su propio gusto y medida, como una forma de mitigar la angustia del niño que enfrenta un mundo inmenso, donde se siente solo y desvalido, adornándolo para soportarlo mejor. 5. Poderoso. El subconsciente controla una extensa parte de nuestro cerebro, de los procesos psíquicos y de la vida invisible en el propio mundo interno. Paradójicamente, este ser sin juicio ni razón es nuestro amo en muchos aspectos, y no podemos en realidad hacer absolutamente nada si está en contra nuestra. Las historias clínicas de innumerables pacientes tratados con psicoanálisis no son otra cosa que la exposición detallada de ciertas evasiones de elementos mentales que perturban al individuo a tal punto como para provocarle una enfermedad psicosomática, es decir, no orgánica, con síntomas objetivos de origen psíquico, como en el caso de la parálisis, provocada por el poder del subconsciente en la enferma del Dr. Breuer. Otro caso muy común pudo apreciarse en la última guerra mundial, donde en más de una oportunidad un soldado perdió la vista cuando se aprontaba a salir al frente de batalla. Se hicieron los exámenes orgánicos respectivos para verificar la ceguera, y se comprobó que ésta era de origen psicosomático, ya que el enfermo estaba completamente ciego, a pesar de que no existía lesión ni desperfecto alguno en sus ojos. Llevado posteriormente al psicoanálisis, pudo descubrirse que el soldado tenía terror de enfrentar al enemigo, y a través de la ceguera que le provocó en ese instante, el subconsciente encontró la justificación plausible para evitar el enfrentamiento. Otro caso interesante en las historias clínicas lo tenemos en aquellas personas que a nivel subconsciente eligen fracasar en algo, pero que conscientemente luchan sinceramente por el éxito. Por ejemplo, un muchacho, hijo de padres pudientes, es ayudado por estos en múltiples ocasiones a fin de que logre abrirse paso en lo económico. El muchacho se empeña efectivamente en tener éxito en cada oportunidad, pero siempre los proyectos terminan en el rotundo fracaso. Llevado al psicoanálisis, pudo descubrirse que el muchacho tenía pánico a enfrentar las responsabilidades que origina el dinero, como pagar sueldos, firmar cheques, comprometer su firma en otros documentos, originar impuestos, etc. Por lo que el poder del subconsciente lo llevaba a fracasar una y otra vez. La trascendental importancia de esta clave reside en este hecho fundamental de que el ser humano vive toda su vida bajo el dominio de un ser sin juicio ni razón, que posee poderes increíbles. Podemos asegurar que nuestro subconsciente es un niño con una ametralladora en la mano, que en cualquier instante se hace cargo de la dirección de nuestro cerebro. Puede dejarnos paralíticos, hacer que recuperemos la salud, como la enferma del Dr. Breuer. Puede dejarnos ciegos en un instante de terror, impedirnos ganar dinero o ayudarnos a ganarlo. Si se interesa en nuestros proyectos, con toda seguridad saldremos adelante. Si se mantiene indiferente, quedaremos detenidos, y si se opone a su realización, fracasaremos rotundamente. El subconsciente ejerce un tremendo poder sobre nuestras vidas y está representado por el niño,
al que debemos educar y disciplinar para llegar a convertirnos en verdaderos adultos con una efectiva maduración intelectual y emocional. En la medida en que con nuestra voluntad logremos mantener al niño que existe en nosotros bajo control, estaremos actuando directamente en el subconsciente. Esta historia verídica que viene a continuación es una alegoría de estos procesos subconscientes que se realizan continuamente en el mundo invisible de todos los seres humanos. Sucedió en Francia, al comienzo de la pasada Guerra Mundial. Un joven aviador recibe la orden de evacuar rápidamente, en un avión transporte, a un grupo de enfermos mentales desde una clínica del norte hasta un hospital del sur de Francia. Son 8 enfermos en total. Acompaña al piloto un robusto enfermero de la clínica. El comienzo del viaje se realizó sin contratiempos. Los insanos se entretienen mirando el paisaje o entonando canciones populares, sin moverse de sus asientos. Pero, de pronto, se produjo un largo y sospechoso silencio. Aprovechando un momento en que el enfermero ha entrado al compartimento que sirve de cocina, uno de los insanos se ha levantado gritando: «¡Muera el traidor!», y ha penetrado a continuación a la cabina del piloto. Como movidos por un resorte, el resto de sus compañeros lo han seguido. Poco después, el piloto es sacado violentamente de su asiento e inmovilizado en un rincón del avión. Los alienados corean entretanto: «Libertad, libertad», y el avión marcha a la deriva. Pero el enfermero, aprovechando la euforia de los amotinados, ha entrado en la cabina de comandos, encerrándose en ella. Al advertirlo, los insanos golpean en la puerta con furia. Otros le dan órdenes: «Aterriza, encúmbrate, lánzate en picada», condimentando sus indicaciones con gruesos improperios. El antiguo enfermero no atina a hacer nada. En un momento de silencio se escucha otra voz: «Adelante con suavidad la palanca roja». Es el piloto que, desde su prisión, trata de salvarlos a todos de la catástrofe, utilizando las manos del inexperto enfermero. Este obedece dócilmente sus indicaciones, y el avión comienza a restablecer el curso desviado. El resto de la historia es fácil de suponerse. El avión termina aterrizando en el aeródromo de su destino, quebrándose un ala, pero con todos los pasajeros a salvo. Esta curiosa historia simboliza con bastante exactitud los mecanismos fundamentales de la mente humana. El avión, con todos sus ocupantes, es como cada uno de nosotros. Los locos son nuestros elementos afectivos y racionales subconscientes, prejuicios, deseos, impulsos, emociones, etc. El piloto maniatado representa a la inteligencia consciente y el enfermero equivale a nuestra voluntad. Si la voluntad actúa según las indicaciones de la inteligencia consciente, habremos dignificado nuestra vida. Pero si cedemos a los impulsos irracionales, tarde o temprano se producirá la catástrofe. Todo este conocimiento acerca del subconsciente lo ocuparemos a continuación en una práctica importantísima que hemos denominado el análisis matinal. El análisis matinal. Existe un instante fundamental que enfrentamos todos los días y en el cual podemos averiguar muchas cosas que se mueven en nuestro mundo subconsciente, el instante cuando despertamos en la mañana. Esto se debe a que al dormirnos en la noche y durante todo el transcurso del sueño nocturno, permanecemos en la total inconsciencia. En el instante preciso en que abrimos los ojos al despertar en la mañana y recibimos el primer chispazo de conciencia, salimos del subconsciente y podremos entonces descubrir muchas cosas de este mundo desconocido y complejo, ya que por haber permanecido toda la noche en la subconsciencia, quedan grabados a flor del consciente, durante breves instantes, algunas vivencias subconscientes experimentadas durante el sueño nocturno. En muchas ocasiones ustedes se habrán dado cuenta cómo al despertar en la mañana amanecen mal, negativos,
angustiados, miedosos, desanimados, etc., sin que medie ninguna situación conflictiva y habiéndose acostado tranquilos y felices el día anterior. ¿Qué pasó durante la noche que hizo cambiar nuestro estado de ánimo? La respuesta se encuentra en lo profundo del subconsciente, donde muchos conflictos internos se mantienen toda la vida sin que jamás lleguemos a percatarnos de lo que ocurre. Es precisamente en ese instante mágico al despertar en la mañana cuando es necesario hacer un rápido análisis de cómo estamos, ya que un hermetista que posee estos conocimientos no puede darse el lujo de iniciar un nuevo día de vida en una baja vibración. Ocuparemos en este análisis matinal la técnica de las asociaciones mentales, para lo cual basta con evocar un elemento de cierta estructura mental, para que el resto comience a aflorar a la conciencia. La estructura mental que observaremos en la mañana inmediatamente que despertamos está compuesta por 7 elementos, que analizaremos uno a uno, aunque estos no tienen por qué aparecer necesariamente en el mismo orden en que los exponemos. Primero, aparece una clara sensación de malestar, de sentirse mal, de que algo molesta sin que podamos definirlo. Aparece una especie de opresión en el pecho, de incomodidad, de algo que nos estorba, de fastidio por las mismas cosas que el día anterior nos eran indiferentes, de algo que nos mortifica, sin poder evitarlo, de una preocupación repentina que nos arrastra compulsivamente hacia el desagrado. Segundo, aparece una evidente impresión de inercia, que el cuerpo pesa como plomo en la cama, que cuesta movernos y que difícilmente nos levantaremos temprano esa mañana como nos lo propusimos la noche anterior. Tercero, aparece un marcado descontento, precedido de enfado y enojo consigo mismo. Comienza entonces a descalificarse, a no aceptarse como es. La buena opinión que tenía de sí la noche anterior desmejoró totalmente y sus juicios sobre el entorno en el cual se desenvuelve comienzan a hacerse caóticos. Séptima, aparece una clara sensación de miedo, angustia y negativismo. La impotencia para encontrar una solución al caótico estado anímico en el cual despertamos lleva al individuo a la desesperación y a la angustia. Cae entonces en un profundo abatimiento que lo arrastra gradualmente hacia el pesimismo, la angustia y la desesperación. Esta vibración que se apodera de su mundo interno lo llevará entonces a recordar episodios negativos del pasado, frustraciones, fracasos, sufrimientos, dolores, enfermedades, humillaciones, etc., que tenía prácticamente olvidadas. A continuación, y basado en estos recuerdos negativos, comienza a proyectar la imaginación hacia el futuro, a fin de soñar despierto con cosas negativas. Así, por ejemplo, comienza a soñar despierto con las desgracias que podrían ocurrirle a él o a su familia, con enfermedades que pudiera contraer en el futuro, con supuestos sufrimientos que más adelante llegará a padecer, con el seguro fracaso de cualquier problema o dificultad cuya solución está pendiente, etcétera, etcétera. Cualquiera de estos 7 elementos que forma esta estructura mental que aparezca primero al abrir los ojos en la mañana, conducirá al individuo, escalón por escalón, hacia la misma meta, una bajísima vibración de pesimismo y negatividad como vibración predominante para ese día. El hermetista tiene el deber ineludible de comenzar cada día con una alta vibración, para lo cual deberá preparar su despertar en la mañana, practicando todos los días el siguiente acondicionamiento. 1. De inmediato que despierte en la mañana, debe hacerse la siguiente pregunta: ¿quién soy yo? Y responderse de inmediato: yo soy el iniciado, yo soy el yo volitivo, yo soy el ser espiritual que usa de este cuerpo físico, en el cual estoy despertando en este instante, como vehículo para manifestarme en este plano material. 2. A continuación, realizar el desdoblamiento hermético,
Clave número 9. Dividiéndose mentalmente en dos personas, una el cuerpo y la otra el yo volitivo, para luego polarizarse totalmente en este último, rompiendo así la identificación con el cuerpo. 3. Una vez lograda la desidentificación con el cuerpo físico y debidamente polarizados en el yo volitivo, enfocaremos la actividad mental a conseguir por todos los medios el máximo de pensamientos positivos y optimistas en todo orden de cosas. Por ejemplo, sentirse maravillados en ese momento ante el hecho de estar vivos y tener salud, es decir, que Dios nos haya concedido una oportunidad más para aprender algo y sacar un provecho de esta vida. 4. A continuación, se debe hacer un rápido balance de todas las cosas positivas que tenemos en ese instante: vida, salud, amor, amistad, trabajo, bienestar de los seres queridos, etcétera, etcétera, y disponerse durante ese día a disfrutar de todo eso más intensamente que nunca. 5. Preguntarse a continuación: ¿cuánto tiempo de vida me quedará? ¿Cuántas veces más lograré despertar en la mañana con este vehículo, aquí en la Tierra? A lo mejor quedan 5,000, 7,000, 10,000 o quizás muchos menos despertares, pero de todas maneras tenemos nuestras horas contadas, y el día ha de llegar ineludiblemente en que ya no despertaremos aquí en este mundo material. ¿Por qué entonces farrearse la oportunidad de ese día, dejándose llevar por una vibración negativa? Con toda seguridad, si una persona amanece con dolor de cabeza, por ejemplo, se toma un analgésico para contrarrestar el malestar. Sin embargo, cuando alguien amanece anímicamente mal, angustiado, deprimido y negativo, se interpreta como algo natural que debería solucionarse por sí solo. El individuo adopta entonces una actitud totalmente pasiva y no mueve un dedo para detener esa vibración negativa que ha invadido su mundo interno y que tiene la característica de acrecentarse gradualmente a medida que pasan las horas. Esto se debe a que la persona siempre ha reaccionado de esta forma cuando en las mañanas amaneció anímicamente mal, y ahora le es muy difícil actuar en forma diferente. La personalidad se manifiesta a nivel subconsciente y está viva en el individuo. Cuando ve amenazada su existencia, se autodefiende empleando para ello ciertos mecanismos que comenzaron a ser analizados por Freud dentro de su teoría del subconsciente, y serán el tema que desarrollaremos en nuestra próxima clave, ya que han pasado posteriormente a constituir un capítulo fundamental de la moderna psicología dinámica.